busqué como quien ser en todos. Y me quedé así como soy, como ninguno. Y cuando me presenta Velasco, y aquí por primera vez en la televisión, Laureano Brizuela, el ángel del rock. Entonces de pronto un día te dicen, pues no estás pagando impuestos y... No, se lo dicen a él. Pasó. Ajá. Y lo persiguen a él. Y le salvan el pellejo una semana antes. Y le dije, y lo llevé a Raúl, le dije, pon en orden a tu hijo. Porque me habían hecho firmar para yo poder salir 1.600 millones de pesos. Un tipo de pellejo Gil Díaz, que se da el beneplácito después de decir de que mi arresto había incrementado un 138% en las recaudaciones en 48 horas. Tengo una gran decepción con el medio artístico local. No voy a hablar de quienes ya no están. Ya ahí la vida cobra facturas. Yo no acuso a Velasco, ni siquiera al hijo. Lo que no me gustó de la entrevista, y qué bueno que me lo preguntas, porque ni te lo iba a mencionar, porque además te tengo mucho respeto como periodista, cometí un error, Arturo, al dejar tirar una piedrita libre, quizá para sembrar alguna sombra de sospecha. Yo no como vidrio. Pocas veces tenemos el privilegio aquí en Zona Mediática Plus de tener artistas de este tamaño. La verdad es que su música nos ha acompañado durante décadas y quien no conoce definitivamente a este gran señor que es el ángel del rock, Laureano Brizuela. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Laureano, por esta entrevista. Gracias a ti por el tiempo. Yo sé que llegaron a un público precioso, así que les agradezco enormemente la oportunidad. No, bueno, llegamos a tiempo para que estuviera todo listo cuando estuvieras aquí. Y es que yo quiero echarme un recorrido por tu vida, Laureano. Todo Entonces, me encanta la idea de recorrer tu vida, porque hoy es un fenómeno muy curioso, pero estamos viviendo o volviendo a vivir la época de los 80s, de los 90s, la música, todos los artistas que están ahorita en los principales escenarios de este país y de toda América Latina son quienes estuvieron vigentes en los 80 y hoy siguen vigentes. ¿A qué crees que se deba esto, Laureano? Qué interesante tu comentario. Y te digo por qué, porque a mí me encanta hacer un estudio muy personal de lo que han sido las evoluciones musicales. Será porque de alguna manera, siendo un niño, lo que yo escuchaba en mi casa era la pasión de mi padre, que era, por un lado, el clásico, música clásica. Eso motivó a que mis papás me mandaran a estudiar piano desde los 6 años. Y aparte de los clásicos, él oía mucha música latinoamericana. Sí. Yo, por mi lado, tenía un primo que era muy yancófilo, como le decían, pero que le recibía por encomiendas todo lo que salía en Estados Unidos y en Londres. Vivíamos al norte de la Argentina, en una zona que es profundamente folclórica. Eso me retrotrae al comentario que tú haces, porque estudiando la evolución de la música, habiendo empezado a cantar, inclusive siendo un chiquillo, que llegó a la universidad a los 16 años en Buenos Aires, y empezó 2 carreras, abogacía y musicoterapia. Y viendo toda la fenomenología que se venía produciendo en Latinoamérica y en la música mundial, que evolucionó desde la época de los 50 con las primeras apariciones del rock and roll, con Bill Haley y sus cometas y muchas expresiones de ese tipo. Después el solista de los solistas, que era, aunque así lo dicen, pero yo creo que a mí el solista que me gustaba era otro, que era Nacelle Presley, entre todo el mundo. Uh-huh. Pero también aparece un Roy Orbison, que es un poco más influyente para mí que el mismo Presley. Ah, sí. Por su estilo de voz, por la melodiosidad que él tenía, porque además era cantautor de verdad, él escribía toda su obra. Y así evolutivamente empiezan las grandes bandas con esta cultura que nace sobre todo con una fuerza inusitada desde Londres o desde Liverpool. Sí, los Beatles. Beatles y Rollins, las 2 caras de la moneda. El rock árido, ácido, medio crudo, de garage. Claro. Por otro lado, a mí me asombraban los Beatles. ¿Por qué? Porque cantaban a 3 voces como yo cantaba zambas, tonadas, vidalas, bagualas en mi tierra, cantando folclore y vestido de gauchos. Claro. Entonces, era como ir haciendo comparaciones y ver cómo iba evolucionando la música en los 70s.
empieza la evolución gigantesca sobre todo de las bandas. Y es claro esto de las bandas porque no se veían muchos solistas. En el mundo del rock hay unos cuantos solistas y muy sólidos. Sí, claro. Pero en general muchos de ellos salieron de bandas. Pero las bandas marcaban un poco el ritmo de la cosa. Estamos hablando de la tendencia que yo sigo y que ha sido un poco mi esencia. Y volviendo un poco al comentario tuyo. En los 70s inclusive se transgredieron las normas típicas de la difusión radial porque ya no componían canciones. Los Beatles se mandan con Submarino Amarillo, se mandan con Sgt. Pepper, eran obras. Maravilloso, porque yo decía, estos tipos están rompiendo las reglas. Y por otro lado, las mismas bandas que empiezan a surgir en Estados Unidos empiezan a replicar. Y salen grandes fans de los Beatles como Queen, que también se echan canciones de 7, 8, 10 minutos y que tenían diferentes movimientos. Se había roto el esquema de la típica canción que sí influencia mucho a Latinoamérica, porque nosotros tenemos un esquema tipo bolero siempre. Entonces, estrofas, estribillo, y vámonos, ¿no? Así, claro, muy marcada la cuadratura. Estos rompían todo. Pero la llegada de los 80s, que llega precisamente con el advenimiento de pasar de grabar en 4 canales, que era la máxima, hasta los 70s, en el año, si no me equivoco, 76, Jimmy Cliff, un jamaiquino, graba el primer álbum en 16 canales. 2 años después ya estábamos usando 36 canales. ¡Wow! Las fábricas inglesas de los módulos de grabación ya tenían esa... ¿Qué quiero decir con esto de los canales? Que ya no tenías que circunscribirte a la manera en que grababa Sinatra, que eran micrófonos aéreos, orquestas gigantes, muy buenos ingenieros, por cierto, porque captaban todo, y el tipo en vivo, porque después no había forma de mezclar. Grababas en 4 canales, en 3 tenías que grabar y dejar el cuarto para la mezcla. Para la mezcla. Y ahí tenías que poner a veces 40 elementos. ¿Cómo lo hacías? Se sofisticó tanto la música que en la entrada de los 80s aparecen los 48 canales, aparecen sofisticaciones de instrumentos y las bandas empiezan a ejecutar cosas maravillosas que al día de hoy, y digo las bandas porque han sido las que han marcado el ritmo de todo esto, y de ahí salieron grandes solistas. Todavía el primer acorde de guitarra ya sabías lo que venía, y sabías cómo era el arreglo, y había una genialidad de producción maravillosa. Eso constituyó en que los 80 fueran el techo más grande de calidad logrado en la historia de la música popular en los últimos 100 años. Y la prueba está que hoy por hoy estamos a 30 o 40 años de esto y quienes prevalecen son los cantantes de ese tiempo. Así es. Un señor Laureano Brizuela, un Mijares, un Emanuel. Así es. Los grandes a mí me sorprende mucho. Encontramos las vías correctas de producir, bueno, estamos hablando de latinoamericanos, sí, producir nuestra música como reflejo de las grandes producciones sajonas, ¿no? Y querer hacerlas al mismo nivel. Yo, de hecho, había grabado en Argentina en los 70s, cuando estaba en la universidad, lo que me obligó a dejar en un momento dado la universidad. Dejé la universidad en 3er año de Derecho, una carrera que después retomé en California y me gradué, de hecho. Pero bien. Soy un abogado frustrado porque no... Lo hice nada más que para protegerme. Pero bueno, y ya hablaremos de cuánto sirvió. Pero te digo que grabé, después de haber grabado en Buenos Aires y grabé 4 discos en la CBS de ese tiempo, una compañía que ya no existe, se transformó en Sony. Sony, claro. Me mudo a Puerto Rico, donde recibí el premio del disco del año en el Festival Latinoamericano del Disco. Y el productor me dice, Laureano, tienes la puerta abierta para venir. Yo te invito, era una agencia de representaciones gigante y el que producía a Telemundo de Puerto Rico. De Puerto Rico directamente a Nueva York, todo lo que se hacía todos los días. Y artistas como Chucho Avellanet, Cheo Feliciano, Dani Rivera, Enita Nazario, Nidia Caro, en fin, un grupo grande de artistas. Aquí nos hace falta compositores, porque vivir en una isla también nos limita. Nuestras composiciones están muy ligadas al sentimiento de un isleño. Claro. Y hace falta un sentido más universal. Le tomé la palabra. Había crisis en Argentina en ese momento, un gobierno de facto, limitaciones porque eran militares, había un espíritu como de autocorrección muy grande, no se trabajaba bien. Le tomo la palabra y me voy a Puerto Rico. Y dejo de cantar. Difícil Argentina, porque
Digo, a pesar de todo, Argentina es muy fuerte en muchos aspectos, pero políticamente ha pasado... Ha pasado por mil infiernos, rompieron esa infraestructura maravillosa que traían los gobiernos liberales, Ajá. con cierto espíritu conservador y muy, muy nacionalistas, que sí le dieron en una posición de ser entre la tercera y la cuarta potencia económica del planeta, Claro. a principios del año 1900, ¿no? Entonces, a ver, en ese momento cuando yo me mudo a Puerto Rico, me quedo 4 años y medio allá. Y le escribo y le grabo álbumes en Nueva York. Y ahí es donde aprendo a producir de verdad. Claro. A Nidia Caro, a Las Diego, a Ednita Nazario, que es el proyecto que lo coloco en México. Cuéntame la historia con Ednita Nazario, porque no es nada más de haber sido un productor. Yo a Ednita, bueno, me encanta. Pero yo creo que es precisamente el disco que tú hiciste en el que Ednita revienta aquí en México. Definitivamente. Entonces, grabamos un primer álbum que sí funcionó en Estados Unidos y en el Caribe y en Sudamérica, que aquí una compañía X no lo trabajó bien. Ajá. Y me dicen, pero aquí La Fuerte es una compañía mexicana contra todas las multinacionales. Sí. Melody. Entonces yo le había dado precisamente a BMG el primer álbum, grabó un álbum hermoso, donde le cambio todo el perfil al artista. Porque ella cantaba plena, bomba, salsa, y de pronto hacía una canción de Barbra Streisand. Ajá. Era como un varietal demasiado extenso como para definir un perfil. Y yo digo, para que un artista trascienda, tiene que tener identidad. Claro. Incluyendo hasta el look, ¿no? Y hicimos un trabajo integral muy fuerte. Creo que tomó una dimensión de carácter internacional. Claro. Pero ese primer álbum que yo dejé en la BMG acá, que no funcionaron bien, traía inclusive versiones que yo había hecho hasta de Supertramp, metiéndola en un terreno que era inusitado para la isla, ¿no? El siguiente proyecto lo hago ya directamente con el mismo arreglista que yo, un argentino que vive en Nueva York, Calandrelli, un genio. Y digo, Nacho, te tengo este próximo disco. Y ahí viene el disco de A que no le cuentas, La Prohibida, Ese Muchacho, en fin, canciones que de verdad y pensadas. Es uno de mis discos favoritos, quiero que lo sepas. Y te digo cómo yo analicé el mercado mexicano. Ajá. Y qué bueno que te haya gustado ese disco, porque el mercado mexicano estaba como inundado de varios autoras sobre todo, que escribían a una especie de rebelión femenina, pero lo hacían con demasiadas aristas, con demasiada rispidez, que ya no sirves en la cama y eres un imbécil. Sí, claro. Estilo Lupita D'Alessio, ¿no? Exactamente. Y ojo, conozco a los autores. Sí. Ninguno era de aquí. Autores que después escribieron parte del Ángel del Rock conmigo. A Alejandro Besani, que escribía esas canciones, pero se les escribía no a Lupita, se les escribía a Valeria Lynch, se les escribía a La Pantoja, a la Jurado. A la Jurado. Y aquí el director de la compañía de Lupita, un campeón para los covers, una palabra que también hay que explicarla, veía esos éxitos y decía, esto para ti, esto para ti. Y curiosamente a esos artistas les costaba entrar a México porque ya eran éxitos de Lupita. Claro, claro. Analizando ese estilo medio ríspido de composición, yo me siento con Alejandro y digo, Alejandro, yo te voy a dar otro tip. Vamos a trabajar, pero de una manera más cool, las canciones. La mujer no tiene por qué pelearse con el hombre. No podemos crear esa polarización. Me parece torpe. Sí, a lo mejor es gracioso escuchar a Paquita de Barrio diciendo que... la rata de dos patas. Sí, pero eso cae casi en un terreno medio chistosón de la música, ¿no? Sí. Vamos a escribir algo que sea rico, dulce y al mismo tiempo que empodere el carácter femenino. No, hombre, ¿qué disco? A que no le cuentas. A que no le cuento. Tú podrás decir lo que quieras, pero cuando duermes piensas en mí. Claro. No le estoy diciendo, idiota, ya no sirves en la cama, si lo que querías es... ¿Todos esos temas fueron tuyos? Sí. ¿Qué va? Todos los temas de los primeros 4 álbumes de Ednita han sido míos. Sí. Claro. ¿Qué va? Es mi canción favorita por mucho. Por mucho. Y la meto inclusive en una línea casi de pop rock, porque le escribo, me quedo aquí abajo también. Claro. Y una canción que me asombró, el otro día vi un video en estos de un poco de nostalgia que aparecen por ahí, de un evento donde va Ednita, creo que a un concierto ya estábamos separados, ya no teníamos nada que ver artísticamente ni personalmente. Pero va a un concierto de Juan Gabriel, y Juan Gabriel la descubre ahí
y le dice, Benita, y él se sienta al borde en el auditorio y la llama y lo primero que dice, me quedo aquí abajo. O sea, hasta el mismo Juanga tenía en su cabeza Sí, claro. ese tipo de rolas que se ve que lo habían impactado él también. Oye, Laureano, pero ¿qué fue primero, enamorarte de Ednita o trabajar con ella y en el transcurso fue cuando se enamoró? Fue enamorarme del trabajo que ella sabía hacer. Era una mujer que trabajaba en diferentes escenarios para gente en 3 idiomas. Inclusive yo llego y en un show en un hotel muy, muy americano que hay en Puerto Rico, donde va puro gringo nada más. Ajá. Curiosamente había un señor ahí en la audiencia cuando yo estaba analizándola y viendo cómo íbamos a canalizar su proyecto. Era nada menos que el representante directo del el PR del Principado de Mónaco. Ok. Tipo se nos acerca y le dice, yo la quiero llevar a la artista a Mónaco. Perfecto, ok. Y hablo con Paquito Cordero, el que me había llevado, que era el representante. Oye, Paquito, no podemos desaprovechar esto. Y fue durante 3 años a cantar al famoso Sporting Club, que era el diseño de Grace Kelly. Y entraba ya justo haciendo temporada de 20 días después de Gilbert Bécaud y antes de Harry Belafonte. Eran los personajes que trabajaban ahí. Y obviamente eso me impulsa a mí a armarle una super banda, grabar muy bien grabadas las cosas en Nueva York, que algunas de esas versiones tuvieran versiones en inglés para poder cantarlas en el Principado. Empezó todo un trabajo integral. Y obviamente la familiarización, el día a día, y eso te lleva a que en algún momento surge una relación y ya está, ¿no? Y terminamos ahí mezclando ¿Y duró poco o no? Yo creo que duró lo que tenía que durar. Ajá. Yo creo que las cosas caen por su propio peso. Llega un momento que el artista cobra una dimensión inusitada, ve que sacamos su proyecto, pega a cantar en los casinos de Atlantic City, de Las Vegas, y todo Centroamérica, hacer especiales en Argentina. Y de pronto tú dices, espérate, pero yo no puedo pasarme la vida siendo nada más que el director artístico y manejar una mujer es bastante complicado en el mundo artístico. Sí. Será quizás porque a lo mejor había un choque de... Yo puedo ganarme todos los premios del mundo, puedo lograr lo que tú quieras y para mí eso no es más que un resultado de un buen trabajo. Claro. Y a mí no me cambia ni el espíritu, ni me hace ser un tipo que esté ostentando. No. Es más, me caen mal los supuestos colegas que tengo por ahí que viven de la ostentación, ¿ok? No. Y obviamente el ego de una mujer artista que se ve aplaudida y se ve triunfante en muchos lados, a veces cambia las personalidades. Empezaron a haber choques, yo le puse gente que la acompañara, pero bueno, se produjeron los normales distanciamientos. Claro. Y la cosa terminó porque tuvo un ciclo. Y hoy día la quiero muchísimo porque sé lo que ha representado y lo que yo he representado para ella. Claro. Y creo que yo tengo mejores opiniones yo de ella que de ella de mí. En fin, pues yo seguí mi vida y en el acto dije, vuelvo a la cantada. Ya está. Primero me establecí en Miami y después dije, voy a ir a armar mi disco en Nueva York solo. Ya sé lo que quiero hacer. Y miraba a México y me daba cuenta que en México había un dedo silencioso, invisible, sobre los medios de comunicación para que no promovieran nada que alterara el orden social ni que levantara cerebros. Estaba pasando en Argentina lo del rock nacional argentino, donde se juntaban 100, 150, 200.000 fans junto con los artistas del rock nacional en Plaza de Mayo a levantar el puño y decir las cosas que no le gustaban del sistema. Y eso es real, es totalmente real, porque después, cuando yo traje mi proyecto, ya te contaré esa anécdota, me tocó pasar a la prueba a mí. Aquí querían que México siguiera siendo el paraíso de los crooners. Claro. Julio Iglesias, el Puma, Rafael, Camilo Sesto, Rocío Dúrcal, José José, Juan Gabriel, Napoleón, el que andaba nuevecillo por ahí dando vueltas con las canciones de Manuel Alejandro, que era Emanuel. Pero que no, nada que alterara. Que te quiero, me quieres, que te dejé, ya está, ¿no? Y sweet y dulce, ¿no? Y tú decides irrumpir con algo nuevo, ¿no? Faltaba
yo sabía que había un caldo de cultivo gigantesco. Sí. Yo venía a México y me iba a todas las cuevas donde tocaban todos los rock and rolleros de acá y decía, ¿y ustedes por qué no suenan? En Argentina es un fenómeno social. Fue un fenómeno social en Estados Unidos, fue un fenómeno social en Inglaterra, fue un fenómeno social en toda Europa. ¿Qué pasa aquí? No nos quieren dejar entrar a la televisión, la única televisora, y no nos van a difundir ningún disco en ninguna radio. Porque nosotros... ¿Quiénes eran estos personajes que no podían? Te estoy hablando del Tri, Botellita, La Maldita, Kenny, Kerigma, las insólitas imágenes. Sí. Era un conglomerado grande de talento que no los veían. Sí. Los dejaban, sí. El Beto tampoco puede llegar a agredir a ese núcleo de manera de pensar musical, ¿no? Uh-huh. Y lo dejaban, pero total, los lugares donde trabajaban iban nada más que los fancitos que lo podían ver y eso. Y era difícil para ellos. Cuando pienso después en que el rock en términos sajones había pasado por tantas revoluciones y que sin embargo había recaído a principios de los 80 en su máxima sofisticación en el New Romantic Rock inglés, uh-huh. O sea que se suavizó y fue accesible para todo el mundo, digo, eso tiene que venirse aquí. Y empiezo a escribir cosas que eran un poquito más, si se quiere, motivacionales. El disco del Ángel del Rock se abría con un tema que se llamaba Fuerte. Y aunque tenía una dinámica de medio tiempo rica y usé gigantes de la música en estudios de Nueva York, la letra decía fuerte, mi rebeldía es tan fuerte, es como un soplo caliente, vivo siempre apretando los dientes y no hay control y lucho por mi propia suerte, por mis principios de vida, soy soy como una piedra y soy una flor, y era todo motivacional. Y y había muchas canciones de esas adentro. Hago una sola versión de un tema que me gustaba de Bryan Adams, y cierro el álbum con un tema que sí me casaba con el concepto rock oriented. Si a mí me lo preguntan, y eso lo discuto con muchos rock and rolleros a ultranza, uh-huh. El rock es una cultura, no es una música. El rock empezó uh-huh. siendo una dinámica censurada en los Estados Unidos porque Presley movía la pelvis y tenía movimientos sexuales. Sí. Y después termina siendo todo, y empieza en el mundo negro, de hecho, y después este tipo que tenía pelo rubio lo pintan de oscuro y se convierte en Presley, ¿eh? Claro. Porque no había ídolos rubios. No lo concebía la industria disquera. Y total, eso evoluciona. Y ahí aparece a quien yo admiré de esa época, que era Roy Orbison, con canciones dulcísimas, pero con power, y se convierte en el verdadero rey del rock en Europa. Uh-huh. No era Presley, era Orbison. Pero bueno, toda esa influencia, digo, esto es lo que hay que aplicar acá. Pero había que tener un tema que fuera, y con todo lo que había pasado en las grandes bandas y eso, conceptuales, que tenga un mensaje que me una a la conciencia social, que me una a mi opinión del entorno que me rodea, uh-huh. Que exprese lo que yo siento del ser humano. Y aparece el Ángel del Rock. Que, dicho sea de paso, lo escribo en medio de la crisis de los misiles en Nueva York. Y lo hubiera hecho a lo mejor mucho más intenso si hubiera tenido las características técnicas de hoy. Pero fue artesanal. Alemania Oriental amenazaba a la Alemania Occidental y viceversa, y misiles de acá, misiles de allá. Y decían los diarios en Nueva York, mientras yo estaba escribiendo el álbum y grabando, que si a alguien se le ocurriera apretar un botón, una de las primeras capitales que iban a ser atacadas desde Alemania Oriental iba a ser Nueva York. Yo decía, ¿qué hago acá? Si a lo mejor corro el peligro de que en cualquier momento quede una bomba acá. Claro. Y se crea la historia del Ángel del Rock, que es un sobreviviente de la estupidez humana. Claro. Que ese es un poco el mensaje de la obra. ¿Y ahí quién te bautiza como el Ángel del Rock? A ver, yo prefiero darle yo sabía que iban a haber varios temas que iban a ser sencillos de ese álbum, uh-huh. Si jalaba, ¿no? El material en un país como México. Pero prefiero darle el título del álbum al tema que yo consideraba el que me unía al pensamiento de la cultura rock, que es libre, es de libertades absolutas, el renegar de todas las violencias y de la guerra y la paz y todo lo que de alguna manera esta cultura nos inculca, ¿no? Cuando lo traemos a México, y ya te contestaré lo que me acabas de preguntar, el que lo toma es Nacho Morales. Y Nacho Morales, claro. Pero además elegí Nacho Morales en lugar de elegir Sony, en lugar de elegir Mele, o qué sé yo, Warner o EMI, las grandes multinacionales. Nacho era un bravo,
uno de los tipos más genios que yo conocí en el desarrollo artístico musical y grabado. Él había descubierto a Chicoche, Rigo Tobar, los Johnnies, los Bookies, los Tigres, los Temerarios. Y se asocia justo que yo llego porque le convino a él, no sé si nos convino a todos, pero a él le convino asociarse con la televisión, con la televisora famosa. Y eso le abrió una puerta para que los proyectos que pedían imagen se pudieran realizar. Y yo a mi contrato le pedía trabajo de imagen. Esto hay que hacerlo como un paquete. No solamente tratar de meter una música que a lo mejor algunas radios van a decir, no, es rock en español. Había una compañía que tenía 50 productos grabados que hacía como 4 o 5 años de Sudamérica que no los podía sacar. El departamento internacional de BMG tenía toda la producción del rock argentino y no lo sacaban. No sonaba. Punto. Wow. Y era por el dedo del gobierno. Ajá. No quería. Total. Nacho se va a Nueva York, oye el proyecto, me dice, me encanta. Te advierto ya que vamos a tener un pequeño inconveniente porque hay un prurito en los medios grandes, que son los que yo manejo para pegar a mis artistas, las grandes cadenas. Me asombraba en México porque cada cadena radial tenía 80, 100, 120 radios en el país, y eran muchas cadenas. Muchas. O sea que los medios de difusión eran gigantes. Y la única televisora, a donde, a ver, piensen un poquito ustedes, analicen qué se veía en la televisión. Nada. Las novelas eran la niña pobre que se enamoraba del hacendado rico, ¿no? Exacto. O el niño pobre que se enamoraba de la hija del dueño del hacendado rico. Y unas haciendas gigantescas que yo creo que el mundo miraba y debían pensar, wow, México es todo así. Claro. Y lo que vendían era un estereotipo. Y de hecho, cuando mostraban a la niña pobre, pero como la actriz tenía ojos verdes y era blanca, había que ponerle barro en la cara, ¿no? Porque aquí los pobres parece que ya. Bueno, entonces esos estereotipos permearon en la música también. Y por eso se creó un pop bien bubblegum también. A pedido del gobierno. Y la compañía Televisa lo promovió también. Claro. Y salió un grupito de 5, 6, 7 chicos que hacían así, que otros eran los que cantaban, hacían playback por todos lados, pero entretenían a los pobres. Claro. Y a los adolescentes de una manera demasiado light. Allá tú veías chicos de 13, 14 años se puede decir cualquier cosa aquí, ¿verdad? Claro, por supuesto. Cantando a Fito Páez, en esta puta ciudad. Y tú decías, y aquí, con todos menos conmigo. A ver, o si no, vuela, vuela. Claro. Covers, ¿eh? Porque además no era Claro, claro. Ni siquiera los temas que el primero que te mencioné es lo apopean de una banda de rock alemana maravillosa que cantaba ese tema. Que graba en español en España y no puede llegar nunca aquí porque ya era un éxito de esta bandita. Claro. Como le ha pasado a muchos artistas mundiales que no les hicieron como te lo de Lupita. Claro. Que no podían entrar porque les cantaban las canciones antes. Y aquí iban a venir. Pero bueno, Nacho recibe el producto, hacemos la portada. Eran tiempos artesanales. Y dice, me gusta el título del álbum, sí, pero ese no va a ser un sencillo, porque empezaba con bombas, ametralladoras, helicópteros. No, ahí sí que no. Pero no dice nada, al contrario, dice que el espíritu del hombre está en pie después de la guerra nuclear, ¿no? Pero no importa, había otros temas que fueron éxito. ¿Cómo hacemos la portada? Yo me había tomado una foto con un traje de piel arriba de una maleta metálica, que la tomamos en el Castillo del Morro, en Puerto Rico. Ajá. Todo naranja atrás. Y tuvimos que ampliar la foto y vino uno de estos chicos, un mexicano que venía de Los Ángeles, que ahí en Venice Beach hacen esos paisajes cósmicos de cielos y de estrellas y de nubes y cometas. Y le dijimos, hazme unas alas. Imagínate, lo que ha pasado es poco tiempo en realidad. Ahora picas en internet, pides alas y hasta te aparecen alas físicas acá, ¿no? Eso te puede salir cualquier cosa. Ahí hubo que pintarlas en una foto gigante y después achicar la foto, porque no había forma de compaginar alas en un arte. Y ahí dibujamos el arte del disco. ¿Y qué hacemos? Me dice, yo te pedí imagen, Nacho. Bueno, vamos a aprovechar la instancia de que me estoy asociando con la empresa televisora. Ajá. Tienes que convencer, y eso te lo tiro a ti, Laureano. Yo, si te tuviera que hacer un trabajo de imagen, no puedo, man. Ajá. Sería gigantesco el trabajo. Hay un señor que es el rey de las telenovelas. Ve y convéncelo.
Bueno, no era el trato, ¿no? Entonces, pero bueno, dime dónde voy. Y me llevan a San Ángel. Una cita con el señor O'Farrill, el rey de las telenovelas. El que decía quién va, quién no va. Pero era el área creativa de Televisa. ¿Okay? Me piden la cita. Perdón que me extienda, ¿no? No hay problema. Llegamos a una oficina muy suntuosa y los de la compañía, el señor, no estaba el señor en la oficina. Y nos sientan así como si fuéramos alumnos de primaria, todos así, todos sentaditos, y un gran despacho al frente, ¿no? Y yo, che, es un pinche aburrimiento. A ver, me levanto, no toqué nada, porque sí, nada, yo voy al baño. Acá afuera, no, que va afuera, que había un baño, me meto al baño. Esta es una anécdota que no se la conté. Y me lavo las manos, abro el botiquín. Usa Armani. Y de pronto, el señor toma fibra. Ajá. Y tiene Caupetate, tiene Vilanta. Padece del estómago este tío. Ok. Te metiste al baño del señor O'Farrill. Sí. Te pusiste su loción. Checaste que tenía problemas de estreñimiento. Bueno, problemas estomacales, sí. Claro. Y luego sales y es tu compadre. ¿Sabe? Y incómodo lo de la compañía. Como que me hacían señas de que no. Yo me le acerco, le paso el... Oye, te doy un consejo. No tome más esas leches para la acidez porque te dan veneno. Y otra cosa. Y él me miraba, un tipo muy agudo, muy inteligente el tío. Me miraba así como que con curiosidad, no sabía si con bronca o con simpatía, ¿no? Y le digo, y estás tomando fibra, pero tiene mucho azúcar. Es una buena marca, es la única. Es una semilla que viene de Sri Lanka, pero los gringos la comercializaron y la puedes comprar pura. Sí, sabe a serrín, pero no tiene azúcar, porque te va a engordar tanta azúcar. Claro. No me digas. Dice, no. Digo, es más, yo vuelvo, estaba viajando desde Los Ángeles, yo en ese tiempo, desde el sur de Los Ángeles. Digo, la próxima te traigo el colon cleanse, que es el psyllium platao solo. Ok, mire. Le digo, ¿y ustedes qué? Dice, ¿no? Digo, sí, señor, venimos del apartamento. Bueno, está bien, pero voy a hablar con la... Sí, mire, nosotros, yo quiero hablar con Laureano, así. Y dije, este me va a hacer pelear con la compañía. Y me siente, me dice, ¿qué te traes acá? Imagínate, sacó el cassette, de una copia de cassette del máster, ¿no? Señor, le traigo esto aquí. Me parece que es un proyecto nuevo, una propuesta nueva. Yo tengo por contrato con Nacho hacer un trabajo de imagen. Quiero saber qué puede hacer usted por este trabajo. Y yo le recuperé un poco el de usted porque digo, no lo voy a tratar bien, ¿no? Claro. Y sobre todo frente a la raza que me mira como diciendo, ¿qué le estás diciendo al señor? ¿No? O sea, y me dice, cuéntame de esto. Y le explico más o menos el concepto del álbum, lo grabé en el estudio tal, esto tiene un rock de medio tiempo y tiene propuestas interesantes de lírica, diferentes a lo que está sonando acá. El álbum se llama El Tal, El Ángel del Rock, y es una historia apocalíptica. Ok, a ver. Pulsa el teléfono. Ven para acá. No pasaron 2 minutos que pues, se abre como la serie esa de Nueva York, donde entra el loco, siempre se choca con las puertas, ¿no? Entra Luis de Llano. Sí, señor. Luis, ven acá. Conocí a Loreno, ¿cómo estás, Luis? A ver, Luis, me voy a llevar este cassette. Luis de Llano, hijo o papá. No, hijo. El papá siempre fue un poco el asesor. Sí, el asesor. De Televisa. Y me voy a llevar este cassette y atienden a Laureano. Mira, mañana hablamos con él. Es más, desayunamos aquí en el desayunador. Sí, mire, sí, señor, porque yo lo traigo. Usted cállese, no lo quiero ver más acá. A los 5 que venían en la compañía conmigo, yo decía, estaba Jaime Almeida, como se acababan de unir, claro, de la presidencia interina. Claro. Y yo siempre decía, Jaime, tú eres rockero de corazón, pero quítate la corbata. Claro, eres un rockero con corbata, man, ¿no? O sea, y corbata de tipo de empleado de banco, ¿no? Entonces, yo no, como usted diga, sí, como yo digo, ¿dónde estás? En el hotel tal. Yo te paso a buscar, mi chofer te pasa a buscar que vienes a desayunar conmigo. Y ahí hablamos de tu proyecto. Y tú atento, Luis. Sí, señor, cómo no. Gracias, se va. Y nos fuimos, y al otro día me pasan a buscar, voy al desayunador.
cambió totalmente. El tipo se levanta, ¿cómo estás? Me abraza y me dice, siéntate. Le vamos a entrar. Así de entrada. ¡Qué maravilla! Era un desayunador privado que él tenía, ¿no? Uh-huh. Y digo, qué bueno. ¿Te gustó? Le gustó y le encantó a mis hijas. Digo. Ellas son mi termómetro. Para este tipo de cosas así novedosas, ese es mi termómetro. Ok. Bueno, ya platicamos un rato. De hecho, llamó ahí mismo a mi querido Luis y entró y dijo, hazte cargo de Laureano, busca un buen director, busca un buen productor de exteriores y échense el álbum, ¿ok? O la historia que te diga Laureano, él ya te explicará. Uh-huh. Y ahí empezó todo el proyecto. ¿Y qué temas venían en este? El primer sencillo fue Tú y yo, nada parecidos, calor y frío. Okay. Fue Nada contra Nada. Después fue Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti, claro. Estoy enamorado. Okay. Y después creo que se difundió Volver a Empezar, que era la versión que yo hice de un tema de Bryan Adams. Sí. Muy rico, que lo filmamos en Cuautla. Oye, Muchachitas. Eso vino 5 años después. O sea, ya fue. Claro, ¿no? Ese fue parte del tributo que yo hice a los autores que yo siempre admiré. Ajá. Y podría haber elegido algo más lindo de Roy Orbison, pero fue un tino comercial. Sí. Cuando grabé Muchachita no había salido la película. Ya era un tema casi olvidado. Y la corporación Orbison se portó de pelos conmigo. Le mandé la versión, me la aprobaron en el acto, me dieron un buen porcentaje de cobro de regalías y curiosamente se pone número 1 esa canción. Ya me brinqué en el tiempo, pero hay cosas que te quiero comentar más. Y ya pasa la canción Muchachita, entra un tema que yo he hecho un tributo a grandes autores. Le hice versiones a Bee Gees, le hice versiones a Joe Cocker. La única versión de Lennon en español que existe es la que yo hice de Starting Over, que es la canción que sonaba cuando él muere. Claro. Es Enamorándonos. ¿Okay? Sí. Okay. Híjole, cuánto recuerdo de pronto. De hecho, grabé 2 temas de Creedence. Ajá. En fin. Y ahí entra Muchachita. Número 1 en el país. Sacamos el segundo sencillo, que era un tema de los Bee Gees, que le hice también 2 canciones a los Bee Gees. Y de pronto sale la película, entra el tema Pretty Woman y la compañía Melody saca de vuelta el sencillo y se vuelve a colocar número 1. Wow. Yo recibí una carta de Bárbara Orbison, la mujer de Roy Orbison, porque acababa de morir. Yo era un fan de Roy Orbison y nos dejó un legado hermoso en los últimos 4 años, porque grabó con Tom Petty, con George Harrison y con Bob Dylan el proyecto de Wilbury Travelers, o Traveler Wilbury. Hermoso, un concepto country precioso. Claro. Pero bueno, ya nos brincamos en el Oye, tiempo, sí, nos brincamos, pero finalmente, ¿quién decidió que ibas a ser el ángel del rock y cómo se fue quedando todo esto? Se hace el especial, lo emiten un sábado, que ahora lo estoy pidiendo. De hecho, acabo de hablar con Luis Mario Santocoy, que es un gran amigo. Sí. Era uno de los brazos derechos de Velasco y sigue en la empresa. Le dije, quiero recuperar el especial del Ángel del Rock, que se emitió en el mes de abril de 1985, una semana antes que yo debutara en Siempre en Domingo, que me lo programaron en la empresa. Y estaba esperando precisamente que llegara ese fin de semana para presentarme. Estábamos ensayando con Kerigma todos los temas. Lo primero que me dice la televisora y lo primero que me dice Nacho también, oye, pero con los músicos no hay chance de hacer sonido en los programas de Siempre en Domingo. Vienen todos los artistas del mundo y tienen que cantar 2 o 3 canciones y uno tras de otro. No hay chance. A lo sumo, si ponemos una pista, la cantas en vivo. No, yo quiero los músicos atrás. Y por primera vez en la empresa se pagó cuota de paso de músicos, porque se exigió que donde hubiera la guitarra, que la cámara tomara la guitarra, ¿ok? Y ahí estaba Kerigma listo para trabajar conmigo. Total, el día miércoles o jueves me llama Nacho y me dice, Laureano, tenemos cita en Gobernación. ¿Cómo? Sí. ¿Pero por qué? Tengo mi FM3 bien, ¿no? A Gobernación. Vamos con Nacho y vamos con alguien también otra gente de la compañía y alguien que nos acompañó también del área de Luis de Llano. Llegamos al viejo edificio de Gobernación aquí en la Ciudad de México, que era al lado de Lecumberri, creo, ¿no? Uno de veredas de banquetas muy altas, ¿no? Antiguo. Y en el despacho principal del secretario nos reciben
y ya tenían una mesita, tenían un tocadisco y estaba el disco El Ángel del Rock ahí y un señor con unos bigotes así, ¿no? Como bicicleta, mirándola al álbum de un lado, del otro. Y cuando nos recibe nos da la mano, muy serio. Por favor, siéntense, abre el disco así, saca el disco, lo pone y empieza. Track número 1. Fuerte, mi rebeldía es tan fuerte, es como un soplo. Ok, pasa el número 2. Estoy enamorado de ti. Tercero, Beso de metal. Era un rock and roll muy furioso, muy rico. Pero una crítica a la forma de encarar el amor de las adolescentes de ese momento, en que todo era frío como el metal, ¿no? Por suerte se brincó una canción que era la historia que escribo de una prostituta de como de 15, 16 años en Sunset Boulevard en Los Ángeles. Wow. Y Pórtate bien, Susana, que era una especie de reggae. Y no llegó a la cara B, sí, dio vuelta, pero escuchó 2 cosas más y ya no llegó al último, que era El Ángel del Rock. A lo mejor ahí se asustaba el viejo, ¿no? Total, levanta la aguja, saca el disco, lo pone él y dice: señores, eso es todo, muchas gracias por venir. Soy Brizuela, me da la mano. Le deseo mucha suerte siempre en domingo. O sea, me acababan de dar el permiso, viejo. ¿Qué? Quería ver si yo no venía a romper aquí esquemas dictados de gobernación. Y me despide así, me dice: bonita su música, no molesta. Así que mucha suerte. Ok. Yo venía de un país acosado por las vetos y por las censuras y salimos y nos abrazamos con Nacho y sí. Yo estaba a punto de decirle: oiga, señor, ¿usted sabe algo de música? Bueno, porque no, yo sé que bueno que no dijiste nada, acabo de déjalo así. Y debutamos en Villahermosa creo que eran como 70.000 gentes, que fue un impacto porque era la primera vez que se veía en televisión. No la niña pobre pintada de barro porque era rubia de ojos claros, sino se veía un grupo de tipos vestidos de cuero, con los pelos largos, y inclusive cantamos esa noche el tema del Ángel del Rock. Y curiosamente fue muy interesante porque creo que fue una idea que le tiraron a Velasco de que había un pedido de traer a 2 proyectos que traía Prince y los incluyó para que yo no quedara tan como mosca en la leche ahí, ¿no? Claro. Porque creo que también ¿quién estaba esa noche? No me acuerdo si no estaba Emanuel, no me acuerdo si estaba Rocío, y nos dejaron al último. De alguna manera impuso su criterio el señor O'Farrill, ¿no? Y estuvo Apolonia Cotero, que era la actriz que había sido la pareja de Prince en Purple Rain, y estuvo Sheila ahí, que es un genio de la percusión. Todavía me escribo de vez en cuando que está retirada con Apolonia, que vive en Texas. Esa noche trabajaron ellas, trabajé yo y nos dieron 4 canciones. Era inusitado también, ¿no? Claro. Ahí empezó la historia del Ángel del Rock. Y cuando me presenta Velasco, yo entro al camerino para saludarlo. Ya me conocía. Y de hecho alguna vez me había dicho: Laureano, vuelve a cantar, pues yo sé que tú eras exitoso en Argentina y en muchos lados. Dejé de cantar para producir, señor, y ahora traigo lo mío, ¿no? Mi perfil de verdad. Y él me decía: vuelve a cantar. Y me ve el disco, me saluda. Me dice: ¿y esto? Me dice: ¿qué onda? ¿No? ¿Todo bien, verdad? Sí, todo bien. ¿Vienes con músicos y bandas? Sí. Bien. Cuando dice, y aquí por primera vez en la televisión, la primera episodio, El Ángel del Rock. Dije: bueno, qué bien, está promoviendo el título del álbum, ¿no? Claro. Pero no, quedó como un mote. Claro. Y un gringo con el que yo me coproduje después, un día analizando toda esa historia, me dice: man, you're lucky. Porque me dice: poca gente, sea por quien sea la idea, logra que te peguen un apelativo y que tú de pronto te conviertas, más allá de ser un artista, en un avatar. Tienes tu avatar, ¿no? Que es una cuestión imaginaria, pero yo siempre me quedé pensando en ese tema. Y a mí me da un poco de pudor que ponerse el Ángel del Rock. Ya me acostumbré. Yo creo que, por respeto a la gente que te lo hace, tienes que respetarlo. Yo creo que a José José no le molestaba que le digan: usted es el príncipe de la canción. No, el tipo se sentía orgulloso de ser el príncipe de la canción, ¿no? Oye, Laureano, le has de haber interesado mucho al señor Velasco, porque de pronto su hijo me propone. Se convierte en tu representante. Así es. ¿Sí? Yo creo que lo hizo de buena fe, este hombre, y el hijo acaba de poner su empresa,
y lo mío iba como una burbuja así grande y empezamos a trabajar en todos los escenarios del país y empezó a sonar un éxito tras de otro y yo inmediatamente grabo mi segundo álbum que sí lleva el título de una canción, Solo, y venían canciones muy lindas que ahí se pegaron 3 o 4 singles de ese álbum y empezamos a hacer shows por todos lados, en México, en Estados Unidos, en Centroamérica y la cosa iba de parabienes. Claro. Y tanto de parabienes que duramos 4 años y pico. Ajá. Pero yo traía ciertas dudas porque realmente yo era un invitado aquí. Tú entras a un país a cantar llevado por alguien. No entra por tu cuenta. Te dan un permiso, pero alguien lo solicita y alguien se compromete a ser responsable ante el fisco local de todo lo que tú generes. La prueba está en un comentario que te puedo hacer. ¿Has visto alguna vez que Coldplay, Rod Stewart, Elton John, después de cantar anoche, vayan y pregunten en el SAT ¿cuánto debo haber? No. Para eso hay un representante legal, claro, ante el país que se responsabiliza de que ese hombre se lleve su neto y él pague todos los impuestos debidos. Claro, porque entonces... Esa es la realidad. Tienes una oficina de representaciones. Exacto. Sí, y entonces en esa oficina existe un manager. Con contrato, además, que dice que yo no soy responsable de ningún impuesto. Cóbralo tú, tú, a mí me das mis netos, yo me voy a mi casa. Ya. Claro. Y entonces de pronto un día te dicen, pues no estás pagando impuestos y... No, se lo dicen a él. Ajá. Y lo persiguen a él. Y le salvan el pellejo, lo sacan del país y me entregan con bandeja de plata a mí. Esa es la realidad. Claro. Bueno, porque en ese momento se decía que estaban buscando chivos expiatorios. Lo habían buscado, poner el ejemplo. Lo habían buscado en todos los rubros de la productividad. Y cuando yo llego al Reclusorio Norte, estaban joyeros, estaban agricultores, ganaderos, médicos, abogados, mineros. Todos los rubros de productividad del país habían agarrado a alguien ya y presos. Y surgió la pregunta, me imagino, entre este par de gángsters que había en el gobierno. Uno era el secretario de Economía. Ajá. El otro era el ejecutor, que es un tipo que hoy tiene pedido de captura en Interpol y nadie lo toca. Un tipo de apellido Gil Díaz, que se da el beneplácito después de decir de que mi arresto había incrementado un 138% en las recaudaciones en 48 horas. ¿Te puedes creer que alguien... Eras un chivo expiatorio. ¿Alguien puede gozar de decir eso? A ver. Y otro que es el que ejecuta, que era un auditor que me inventa un caso y me mete en un crédito de una fortuna y que hoy vive en el extranjero, vive en Coronado Case, en una casa de $12 millones, porque ahí vive uno de mis abogados y yo frecuento mucho esa zona, pues yo vivo un poquito más arriba en Laguna, ahí tengo una casa. Y ese fue el que firmó la orden de detención y el que me inventó un crédito ultramillonario. Claro, pero entonces en ese momento, ¿qué hizo Raúl Velasco, hijo? Él no ha hecho nada porque estaba en Alemania, el papá lo sacó. Papá fue... ¿Y no fuiste con el papá? No, que voy a ir si me metieron preso. Que te dieran la cara. Una semana antes y le dije, y lo llevé a Raúl, le dije, pon en orden a tu hijo. Me debe, ya me dijeron mis contadores, los papelitos que te da Raúl no sirven. Son unas copias azules, unas planas así. Cuando tú preparabas tu liquidación, te quedabas con la copia, pero junto con la parte rosada que llevabas al SAT y pagabas los impuestos, te daban un recibo de pago. Sin el recibo de pago, esto es basura. Y lo único que yo recibía eran copias de lo que él se suponía que iba a hacer y no lo hace. Pero tampoco era una barbaridad. Creo que eran 7, 8 fechas que le descubrieron de que no las había enterado. Le allanan la oficina, le franjean la oficina, el tipo se va a su casa o se esconde. El papá arregla con Salinas y Salinas va y le dice, oiga, me están queriendo meter a mi hijo. Le dice, vete con este señor, el de los 2 apellidos. Me da hasta alergia decir el nombre. ¿Sí? Y va y lo recibe este tío y le dice, bueno, ¿por qué vienes de Don Carlos? Vamos a hacer una cosa, aquí vamos todos parejos. Móchate con la mitad y quedamos a salvo. Pero esto no es lo que debe mi hijo, quizá lo debe el artista. No, esto es lo que recibe tu oficina. ¿Sí? Y además,
el criterio salvaje delincuental, como que te dicen, esos son datos nuestros, ¿no? A ver, muéstrame papeles y discutime. Las cosas deben ser claras en materia legal. Y va y le pide al señor Azcárraga el cheque y va y le paga. Esto que te voy a contar lo dijo el mismo Raúl ya años después, antes de morir, en un reportaje que le hacen en Telemundo de Estados Unidos, se lo hacen en Miami. Y dice, yo tuve que ir a la oficina del Tigre, pedirle, dice, mire, me piden esta lana, yo te hago el cheque, no pasa nada. Y sí, culpa de Brizuela era todo, ¿no? Va, le paga y todo bien, todo bien. Y el mismo señor que analizó mi disco lo llama por teléfono y él dice que iba camino a su casa cuando le dice, ¿cómo está, Raúl? Acaba de hacer usted, dice, un trato con el señor tal. Sí, no le crea. Porque aquí en Gobernación acabo de recibir el pedido de que movilice un grupo para ir por su hijo mañana a la mañana. Así se manejaban de... Puede usar francés, culeros y traicioneros. Sí. Entonces, es bueno que francés. El abuso del uso del poder político, ese es el peor crimen que le puede meter a una sociedad. Es un horror. Por eso existen supuestamente los organismos internacionales, que ya también te hablaré de eso si quieres. ¿Qué tan culpable era Raúl Velasco hijo? No enterar fechas. Cuando yo hice el Auditorio Nacional, que fue días antes de mi arresto, estaba en los booths que tenía, porque ahí tenía una parte de booths, firmando cheques porque tenía una sinfónica en el escenario, ¿ok? Estaba sacando el disco Viajero del Tiempo, que era con sinfónica, y yo haciendo cheques para pagarle a los músicos, que de hecho eran músicos que por fin llegaba una cuerda maravillosa a México. México era famoso por los vientos y por los metales, pero no por las cuerdas. Las cuerdas maravillosas habían llegado con la caída del muro de Berlín, precisamente el mismo año 89. Acababan de llegar y se habían instalado en Toluca. Y tuvimos la fortuna en ese diciembre de tomar un conglomerado de 35 músicos que vinieron, pero de tocar toda su vida los más grandes clásicos del mundo, ¿no? Entonces sí se puede decir que... Y se me declara en quiebra ahí en el auditorio. Yo no te puedo dar ni un cheque más. Me debes con lo de hoy, que voy a trabajar a la noche y estoy haciendo cheques. ¿Yo qué tengo que hacer? Tengo que estar descansando, viejo. Estoy haciendo el soundcheck y me debes con esta fecha 13, que no me liquidaste todavía. Yo no sabía lo que iba a pasar. Porque al otro día me iba a Miami, después de esa. Cuando vuelve a Miami tienes que liquidar todo, viejo. Sí, bueno. Y de hecho fue Arturo el que me ayudó en la producción de escena, que era una ciudadela gigante donde se cae la ciudad por la explosión, como emulando la historia del Ángel del Rock, y abajo y arriba, con una sala gigantesca, bajaba yo, de metal, en el medio ahí. Él no tiene nada que ver, Arturo no tiene nada que ver en el tema. Él ni sabía lo que hacía su hermano. Y a partir de ahí se produce, mientras yo voy a Miami, vuelvo toda esta división muy fuerte. A la vuelta, si no, nos separamos bien, no quiero saber más nada de ti. No hubo vuelta. Yo cuando volví, se armó todo este escándalo, me agarran en el aeropuerto, me bajan de un avión, un montón de encapuchados. De ese tamaño. El equipo Tiburón, ¿ok? Fue el que me buscó en el aeropuerto, el mismo que había arrestado a Caro Quintero. Tú ya estabas en el avión y de pronto subieron por ti al avión. No, yo venía de Miami. Ok. Cuando lo buscan a Raúl, lo quieren entambar, va el viejo, le cubre su supuesto adeudo a la mitad, porque así se mochan, y él va a su casa y el secretario le advierte, van por tu hijo mañana. Lo saca a las 6 de la mañana, con una torpeza tal que después me enteré de que pierde el avión a Houston, y se pasó 2 horas encerrado en el baño para tomar el siguiente avión. Porque no quería que lo vieran, porque tenía captura. Y de Houston se va a Alemania, a la casa de las familias de la madrastra. Sí, claro, la esposa de Raúl. 4 meses apareció recién, o 3 meses y pico, apareció recién a mediados, fines de marzo, amparado. Yo llevaba 3 meses en el bote. Y bueno, a ti te agarran, te llevan... Llegando el avión de Pan American a las 5 de la tarde, porque la noche anterior, entonces lo que hace Raúl cuando se entera de que van por el hijo, dice, Raúl, escóndate y záfate, vete en el primer avión afuera. Y llama a un tipo que no lo volví a ver, porque si lo veo le doy un tortazo en la cara, que era
Ya Nacho Morales estaba casi retirado, porque si hubiera estado Nacho arregla las cosas. Y había dejado a un tipo de apellido Rubí al frente de la compañía. ¿Quién? Marco Antonio Rubí. Y le pide Raúl, y le tenían un terror a Velasco, porque querían estar bien siempre con el señor. ¿Dónde está Brizuela? Pues, ¿hay problema? Sí, hay un problema. ¿Dónde está Brizuela? Y está en Miami trabajando esta noche y viene mañana en el avión de las 5 de la tarde de Panamérica. Perfecto. Entonces me vendieron. Al llegar en la pista sin haber abordado a manga y apagar los motores, que eso quita la bandera americana del avión. En la pista lo paran al avión, ponen escaleritas, y yo venía ahí en el primer asiento mirando así y veo un montón de Suburbans abajo. Y entran un montón de tipos con capuchas y armas largas y me agarran y me bajan como si fuera un bulto. Y me pasean 2 horas por unos barrios de esos de terracería alrededor, y me sacan por la puerta de detrás del aeropuerto, haciendo violar la ley de migración, la ley de aduana, y por ahí recibo y yo quería hablar y me decía, cállese, y nadie hablaba. En el medio de todo eso, uno de ellos se da vuelta y me dice, a ver, no estamos aquí por gusto, Laureano. Nuestras mujeres, cuando le dijimos que veníamos por ti, nos dijeron, no vuelvan esta noche, ¿eh? Eso fue un tipo que le decían el licenciado, que era uno de la Procu. Y no sé por qué a nosotros, que estamos para gente pesada, tenemos que venir a pasar este momento. Pero te han metido un dedo de Hacienda, tío. Un dedazo. Expresiones que yo las fui aprendiendo con los acontecimientos. Un 4, te han metido un 4. ¿Cómo un 4? ¿De qué me estás hablando? No, dicen código. Te han trampeado, me dice. Y entonces estamos esperando instrucciones, porque es un operativo que lo ha montado un tipo muy pesado. Te han hecho un 4 entre Televisa y Hacienda. Ok. En el momento dado le dije, bueno, qué bueno que me hablaste. ¿Me dejas hablar por teléfono a mi mujer, que además tengo un hijo pequeño, man, y tenemos orden de no dejarte hablar nada? Perdóname, pero no se puede. Estamos de tu lado, no tenemos nada que ver en el tema. Y de pronto reciben un llamado y dice, a López. Ok, a López. López, la callecita esa del centro, donde en el último piso de ese lugar, ahí había unos separos. A mí no me metieron en un separo, por suerte, pero a donde metían a los narcos que agarraban. Y esperé toda la noche. El comandante me dijo, puede usar mi habitación. Que cuando entro, abro las ventanas y daba a los tejados. Me podría haber escapado. Pero yo no... Me podría haber ido por todos los techos, como un gato. Pero dije, saqué un malentendido. A ver, no pasa nada. No pasa nada. Estaba en México, en el México donde el poder político mete un dedo y no te salvas. Pero bueno, no sé dónde nos quedamos. No, pero no, vamos muy bien. O sea, al otro día, ahí te llevan al reclusorio, ¿o qué? A ver, violación a la Convención de Viena y asistencia consular. Primero, no recibí un teléfono para decir llame a su consulado, viejo. 2 consulados tenía para llamar. Tanto la Tú tenías nacionalidad. Ya tenía la nacionalidad americana. Americana. En el 88 precisamente ya me habían dado la nacionalidad. Falta asistencia consular, te tienen que soltar de inmediato. Se acababa el caso. ¿Sí? Entonces, a la mañana siguiente, 3 de los tipos que me habían arrestado, ya de civiles y con la cara descubierta, me ven, Laureano. Me acompañaron en una van. Iban camino supuestamente al reclusorio sur. Y no, mejor el norte. Si yo escuchaba todo. No, hay un juez que se prendió ya. Así. Recibió el dedazo y un juez de esos blandos, de esos que no sé si hay un billetazo de por medio o hay una amenaza de por medio. Bueno, whatever. Dijo, no, tráiganlo acá que yo me encargo a favor del Estado, ¿no? El juez Sexto. Un cretino de apellido Nieto. Cretino el tipo, de verdad. En el camino se da vuelta este tipo que le decían el licenciado, le dice, mira, Laureano, en la esquina vamos a parar ahí en un negocito que hay, a tomarnos un café. Las puertas están abiertas, ¿no? Y se bajaron. Y yo ahí paralizado, iba a ver. No, mi ex mujer en ese tiempo me estaba esperando en el aeropuerto. Yo no llegué.
Y sabía que yo tenía muchos amigos en migración, en aduanas, y se recorrió toda la oficina. Venía en el avión. Me llamó antes de salir, dice que viene, y está en el listado de la compañía. ¿Dónde está? Y no sabemos nada, no sabemos nada. Y uno de gobernación la llama así, no le diga que yo le dije nada, pero se lo sacaron por la pista y se lo llevó la PGR. Entonces se apareció por la PGR y le dijeron, no, aquí no está. Por la central, y creo que es por al final de Reforma, ¿no? De Reforma, sí. sí. Que después lo visité cuando fui a visitar ya libre al comandante, al jefe de seguridad del reclusorio, que era un pesado, un comandante muy fuerte. No, aquí no está. ¿Sabe dónde está? Posiblemente en López. Y la mandan a López. Y en López le dijeron, no, aquí no hay nadie. O sea, una violación flagrante a todos tus derechos y garantías, viejo. ¿Por qué crees que yo volví a estudiar Derecho en el USC? Claro. Sur de California. Porque quiero saber cuántas violaciones he tenido aquí, man. Pero hay un dedo y no te salva nadie. Pero vamos a otra cosa. Bueno, pero finalmente estás 4 o 5 meses en la cárcel. 5 meses. Nada más, refiéreme cómo fue eso. ¿Fue un infierno? A ver, tengo una gran decepción con el medio artístico local. Yo en ese momento era amigo de todos y me di cuenta que no era amigo de nadie. Bueno, como dicen, ¿no? Al menos sí tenía gente querida que la Pandora me fueron a ver, Daniela, Emanuel no fue, pero sí hizo un comunicado donde dijo que era una ignominia que le estén haciendo a alguien así, que las cosas se arreglan de frente y se hablan y que no usen un artista para ese tipo de cosas. Lola Flores de España, comunicados. El presidente Menem de Argentina, señor Gortari, tenga la consideración, aquí no es pausible de cárcel eso. Las cosas fiscales se arreglan en una mesa. Claro. Nada, no hubo respuesta. Mi exmujer pidió ver a la mujer del presidente varias veces y le negaron Y sin embargo la hija pretendió ir a verme a través de su jefe de prensa, que quería verme en privado. Y dije, no, primero que reciban a mi mujer. ¿Para qué viene la hija? Yo quiero que el pelón dé la orden de que me suelten, ¿no? Hay cositas que son internas, que nadie las sabe, que no se publican porque no hay un periodista en el medio, pero yo las sé. Y las conté en el libro que mencionaste. Claro. Se llama Infamia del Poder en México. Además, no me cuiden en el título. El terrorismo fiscal, sus tácticas y sus inquisidores. ¡Wow! El caso lo gané. ¿Después de cuánto tiempo? 6 años después, y después de que me dijeran a los 5 meses, el señor Azcárraga lo atiende al Güero Burillo, y el Güero le dice, te engañaron, tigre. El que es de los nuestros es el artista. Pero este señor te engañó. Te pidió lana, pagó lo suyo, salvó al hijo. Y en realidad la versión es distinta. Pasó esto y esto. Y tenemos que rescatar a Brizuela. El tigre en el acto le dijo, bueno, hazte cargo. Claro. ¿Qué hago? ¿Lo aprieto? Apriétalos. Y le pegó un llamado al secretario de Hacienda. Le dijo, si mañana a las 12 del día no me tienes una fecha de salida de Brizuela, yo publico el dossier tuyo y el de Gil Díaz en el programa de Jacobo. ¿Está claro? Tenemos toda la información lista. Espero tu llamada. Y al otro día a las 12 del día dijeron, en 2 semanas sale. Terrible. Okay. Entonces salí. Bueno, es que esto es una historia, hay que leer el libro de vuelta. No te voy a relatar mi libro aquí, pero bueno, invito a la gente que lo lea, porque ahí no escatimé ningún detalle. Pero bueno, me quisieron deportar. Cuando salí, en lugar de salir por la puerta grande, que estaba repleto de fans afuera con altoparlantes, habían traído palomas para echar palomas y había hasta un mariachi. Bueno, cuando yo dije que me voy, ¿no? Y no, me sacaron un camión de esos de banco blindados por la puerta de atrás del Reclusorio Norte y me llevaron a la gobernación en medio de una tormenta y me metieron ahí en un separito que por suerte no era había una celda. Había un montón de migrantes ahí de esos que van a deportar y eso. Me dice, lo vamos a deportar mañana a Estados Unidos. Qué trampa, hijo. Porque me han hecho firmar para yo poder salir un convenio de pago de 1.600 millones de pesos. Y dije,
muéstrame pruebas. Yo le firmo de que me habían invadido mi cuenta personal de trabajo de toda mi vida en Los Ángeles y que era mi cuenta familiar. Y además, regulada por los taxes americanos y todo lo demás. Y dijeron, esto me lo debes, además. Con multas, recargos, están locos estos tipos. Era destrozarme el cometido, ¿no? Claro. Y me meten en ese paro y aparece ahí el abogado del Güero. Un tipazo, que creo que ellos son conocidos, muy conocidos aquí, porque son Miguel Ángel Cuchonal, que es un paraguayo, lindísima gente, amigo mío, y que estuvieron juntos con el Güero, y se presentó ahí, y yo escuché una charla interesantísima. No estaba el señor de los bigotes, estaba otro señor, que era un suplente, con el apellido de un fruto agrio, que decía, no, yo no le voy a soltar, no, o sea, se tiene que ir porque así fueron órdenes que yo recibo, a ver, tú eres secretario de adjunto, siento una voz femenina. Y dice, no, pero yo no le aviento este pedo, yo no. Y justo llega Cuchunal, llega otra gente, a ver qué pasa. ¿Por qué está aquí y no está en su casa? ¿No? Es porque hay que deportarlo, así. Y la señora que estaba ahí le dice, este señor no se anima, es un cobarde. Laureano firmó un convenio, ¿y cuál es la gracia? ¿Le hacen firmar un pagaré y le pagan el pasaje de vuelta? Es una trampa. Claro. Te hacen firmar, tú quedas con el adeudo, te deportan, me habían quitado el pasaporte que no apareció nunca, eso es una violación internacional, no te pueden quitar un pasaporte extranjero. Te tienen que devolver a tu país de hoy si te deportan con el pasaporte en el bolsillo. Claro. Llego allá, llega el 1 de mes, tengo que venir, no solamente a pagar, sino a firmar el pinche libro ese que te hacen firmar así como si fueras un criminal de alta potencia. Pero cuando tienes que volver dices, no te dejan entrar, pues tienes que pedir un permiso al consulado, porque usted está procesado. Cuando vas al consulado hay una orden que te dice, no le den la visa. Entonces, si incumples, y en 10 días tienes orden de Interpol para terminar de romperte la madre. ¿No te gusta la figura? A ver. Qué cosa tan... Somos niños, más. Esta trampa tan absurda. Y ahí, esta señora, que toda mi vida le agradeceré, le dijo, usted es un cobarde. Yo me la aviento. ¿Y sabías que quién? ya mismo le dice al secretario, señor secretario, prepáreme por favor el formato del FM3 que le renovamos hoy mismo, ya mismo, 10 de la noche casi. El FM3 de Seguridad. Y se va a su casa. Y que después se arregle con Hacienda. Nosotros somos gobernación, no tenemos que ver, pero nosotros decidimos tenemos autonomía, no tenemos por qué obedecer ni al SAT, ni a Hacienda, ni a nadie. Decidimos que Joe Brizuela se queda. Tiene buena fe y firmó. ¿Supiste quién era ella? Claro. Después fue, creo que, contralora del gobierno de Veracruz. No sé con qué gobierno, creo que con un chaparrito que lo metieron preso y renunció a ese, porque denunció al gobernador por corrupción. No la volví a ver y quisiera verla para darle un abrazo, porque de verdad fue una señora maravillosa, de apellido Torres. ¿Cuál era su nombre? Susana Torres. Susana Torres. No supe por internet, la buscaba porque quería hablarle. Ajá. Oye, Laureano, y ahora a la distancia, 25, 30 años después, ¿cómo lo ves este asunto? ¿Tienes rencor? ¿Te gustaría vengarte de alguien? Poner, no sé, algo? ¿Qué pasa por tu mente? Mira, la gente cae por su propio peso. Yo creo que hay gente que queda destinada a vivir sus propias miserias. No voy a hablar de quienes ya no están. Ya ahí la vida cobra facturas. De hecho, cuando me hablan del tema, yo no acuso a Velasco, ni siquiera al hijo. Fue una pobreza de parte de él. Una equivocación estúpida. Claro, a mí me costó el drama más grande de mi vida, pero a quien yo los miro y le digo, ustedes todavía no cumplieron, es al Estado. El Estado es un ente abstracto. No sé si le corresponde al de hoy cargar con la culpa de algo, pero el Estado sigue funcionando y los empleados que se suceden, en algún momento llega un juicio internacional que le dice, usted la incumplió aquí, bueno, la tienen que responder, ya está. Entonces, el caso lo llevé a la Comisión Interamericana cuando me dieron un portazo en las narices en la Corte Suprema.
después de haber ganado el juicio, salir inocente de lo que me cobraron antes de la sentencia. Porque mira el chiste. Dijo, sí, bueno, sale, pero el mes siguiente empieza a pagar. ¿Y cuánto pagaste? Lo que te dije, 1.600 millones, claro, ¿no? A ver, ese es el objeto de una sentencia de culpabilidad. ¿Por qué la tuve que pagar antes? Porque si no, ya había un juez unitario que había determinado rápido, en una semana, de que yo merecía 3 años y 8 meses de prisión. Entonces me dijeron, mire, mientras sucede su caso penal y hasta que termine, usted va a ir cumpliendo los 3 años, 8 meses. Que los hubiera cumplido completo, porque estamos hablando de que me faltaban todavía 4 años para que termine el caso. O 5. El caso terminó en 6 años. Salió en el 96. La sentencia absolutoria, inocente, sin delito alguno que perseguir. Eso dice la sentencia. Con eso me fui así, y digo, devuélveme. Me quitaste la cartera. No te pido nada, ni daño moral, ni olvídate de la Comisión de Viena. Me quitaste 10 pesos, no sé cuánto corresponde al día de hoy, pero dame los 10 pesos, ¿no? No, hágame juicio. 9 años de juicio en Hacienda, viejo. Y encima me dicen, usted quiso pagar, usted demostró que es culpable. O sea, la percepción de culpabilidad es la bandera del país, o de qué se trata, ¿no? Entonces dije, me amparo a la Corte. La Corte determina que en 45 minutos que el juzgado del Tribunal Fiscal de la Federación tenía razón, que yo admití ser culpable al haber pagado. A ver, yo te pongo una pistola ahora mismo. Digo, dame todo lo que tienes. Por supuesto, te lo doy, claro. Y después me dices, devuelve. No, si tú me lo quisiste dar. Sí, pero a lo mejor no fue una pistola, pero era la cárcel. Es lo mismo, ¿no? Bueno, pero bueno. Vamos a cosas más lindas. Sí, claro, finalmente. Pero finalmente tú estás... En el año 19 salió la segunda y última sentencia de la Comisión ratificando 7 violaciones a la Convención Americana en contra de Laura Nubisola. Y tenían 3 meses para reparar. Reparaciones integrales. ¿Tú recibiste alguna noticia? He discutido los primeros 2-3 años, justo vino la pandemia, y por qué no podemos ir y por qué sí podemos ir. Más tiempo. Y dieron un montón de tiempo de extensiones y después quisieron ofrecerme una propina y le dije, yo no vengo por dinero, esto es una dignificación de mi vida. Perdieron, muchachos. Y lo único que pido es que me paguen el perjuicio ocasionado. Ahí está la cartera y numeritos y papelitos, todo ratificado por notarios en la Comisión Interamericana. Y el daño moral, que es el equiparable. Y las costas legales, que así lo determina la Convención Americana. Pero no, todavía estoy esperando que me den una respuesta. Llevo 1 año que mandé la última carta y no me respondieron, el gobierno. Sí, ¿tú crees que van a responder? No. Sí tienen que cerrar el caso. Ajá. Ahí hay una colusión entre ciertos personajes y la Comisión Interamericana. Aquí la responsable es la Comisión Interamericana, que no pone las cosas en orden. Pues te digo, cuando me hablan de las convenciones internacionales, ¿por qué crees que hay ese purito internacional con la OEA? Con la ONU, inclusive. ¿Qué ha hecho la ONU a favor del mundo hasta ahora? Promover el proyecto 2030. Eso fue su gran gloria. Pues, Laureano, hablando de todo esto y de todos los problemas que tuviste que enfrentar con esta situación, en algún momento platicando con mi querido Arturo Velasco, Ajá. Él me hacía referencia, no sé si tú tuviste oportunidad de verlo, me hacía referencia de cómo ocurrieron las cosas. No sé si tú lo viste. Sí lo vi. Y como verás que no te toqué el tema, por una cuestión de decoro, y porque inclusive hace rato te comenté de que cuando me preguntaste si guardaba broncas, rencores, a ver, no lo tengo que decir yo, se pueden haber dicho muchas cosas y lo dijo mucha gente acerca de la personalidad tan complicada que tenía el papá de Arturo. No dije nada del papá, como habrás visto. Y además te dije que yo más bien apuntaba a los cretinos del gobierno de turno, ¿no? Y que sí, que se había equivocado horrendamente Raúl en sus acciones, que tuvo acciones muy equívocas,
lo encaré, se lo llevé a Raúl Padre, lo encaramos, y Raúl Padre dijo, ponte al día con Laureano. Y tengan cuidado porque hay una onda que yo me acabo de enterar, y ellos tenían acceso a información confidencial a través de Sabludowskis, que viene una ofensiva muy dura contra el medio artístico. No vaya a ser que les pase algo a ustedes. Eso lo advirtió Raúl. Esa fue su parte de honestidad real con nosotros dos. Y yo ya estaba demandando a Raúl Hijo porque no me presentaba liquidaciones, y hasta el día de la fecha me debe 13 conciertos todavía, incluyendo el del auditorio. ¿Ok? Lo que no me gustó de la entrevista, y qué bueno que me lo preguntas porque ni te lo iba a mencionar, porque además te tengo mucho respeto como periodista, pero Gracias. tú hiciste simplemente una pregunta y te faltaron a la verdad. ¿Dónde exactamente? Y la memoricé. Y me la comentó mucha gente y yo callé la boca. Arturo no tenía necesidad de tirar y ya sabes, había algo más. Él no sabía lo que pasaba entre el hermano y yo. De hecho, él estaba en ese momento terminando de hacerme una producción en el auditorio. Preciosa, por cierto. Que la hizo inclusive creo que con Mauricio Avaroa, que después fue director artístico, Claro. yo firmé con Warner. Con Warner. Ok. Entonces, yo nunca tuve enemistad con Arturo. Y entiendo de que Arturo, como hijo de un personaje muy popular y muy conocido de este país, posiblemente, a quien le debo además, posiblemente televisivamente el más grande de los escenarios. No sé si por voluntad de él, pero sí yo venía con un proyecto traído por uno de los dueños de Televisa. Pero siempre tuve una excelente atención en sus programas. Pero sin caer en el comentario sobre papá. No sé, nunca se habla sobre los que no están. Cometió un error, Arturo, al dejar tirar una piedrita libre, quizá para sembrar alguna sombra de sospecha. Yo no como vidrio. No acepto sombras de sospecha. Nadie más que yo conozco la verdad. La verdad está en mi libro. Y está relatado hasta con argumentos completamente exactos de lo que se dijo y lo que no se dijo, en el momento en que se dijo, y por quiénes. Eso de que lo del SAT y algo más, no. Y yo siempre fui muy atento e indulgente con Arturo, porque yo podría haber embolsado a toda la familia, Porque cuando el jefe te ataca y cambia figuritas y te expone, y nada menos que a los cretinos de turno, que no tuvieron reparo en ir hasta el fondo y querer destruirme, diablos, uno podría cargar mucha bronca. Pero cuando declare alguna cosa así, que no se equivoque, que agradezca que yo sigo siendo una persona honorable con él, pero que no tire sombras de sospecha, porque eso es más bien de Hollywood, No lo haga porque las cosas que se dicen quedan. Como te dije recién, es como que aquel que dice, oh, mira, lo agredieron, algo habrá hecho, a ver. No se equivoque la gente, clase viene. Eso es faltar a la verdad. Quizá para poner un manto de posible más honorabilidad a gente que ha quedado muy mal escrachada en la opinión pública. Claro. Pero bueno, su padre fue un grande. La verdad es que la música de México... A él se le ocurrió bautizarme como el Ángel del Rock y Claro. la gente ve en la calle, el Ángel del Rock. Y bueno, eso Claro, obra claro. del papá. Sí, sí, A lo mejor desde el punto de vista periodístico, televisivo, era visionario y dijo, le metió un mote. Sí, porque bueno, hablamos a lo largo de esa entrevista, hablamos a Arturo y yo respecto a mucha gente que lo criticó y que no le gustaban las formas del señor Velasco. Pero yo creo a muchos no le gustaron las formas, pero bueno. Pero si no hubiera sido así, pues la música de México se colocó a través de su pantalla, sí. Exactamente. O por lo menos de la pantalla que la compañía le proveía a él con toda la confianza del mundo para que lo hiciera. Claro. Así que bueno, era un comentario que sí era interesante hacerte. Claro. Y sin broncas, No, claro, gracias. Yo pensaba que aquí me ibas a dar con la taza. No, porque tú hiciste una pregunta. Y claro. Y te contestaron con verdades a medias y sembrando una sombra de sospecha que no la acepto, eso sí. Y en algún momento ya tendré la ocasión de vérmelo por ahí y decirle, oye, ¿tienes algo más que decir? No, bueno, no hay sombra de sospecha en lo mío. Está tan claro que las pruebas están en la Comisión Interamericana, no en lo que se diga en una entrevista. Cuidado, no sembrar sospechas. Hay que ser honorables y directos con la gente. Claro que sí.
Hablemos de... Vamos al actual. Yo sigo viviendo, soy un tipo feliz. Saber, claro. O sea, estás bien. Las cosas estás trabajando muchísimo. Por suerte he vuelto a trabajar, no solamente aquí, sino afuera también. Y me he quitado mochilas de mi vida. Me hiciste una pregunta que es bastante sensata y al mismo tiempo muy sensible y muy difícil a veces de contestar. Odio, yo no tengo odio por nadie. A mí lo que me sostiene no es el odio, me sostiene la voluntad de ser quien soy, de trabajo. Parece que alguien alguna vez me quiso hacer morder el polvo y hacerme probar en vida propia lo que yo cantaba en mi música, ¿no? Y bueno, demostrar que sí, que lo que yo escribí, lo que yo canté es lo que yo soy y sigo exactamente en el mismo perfil. Y sigo haciendo música, soy un tipo completamente positivo. He visto gente que envejeció en 2 meses, entrar con pelo negro y salir con el pelo blanco y salir con arrugas y divorciados y abandonados por la familia. Esos son los resultados de esos ataques arteros contra las libertades enteras, ¿no? Claro. Entonces, si sobrevives a eso, ya estás hecho para subir al Everest, ¿no? Claro, entonces, claro. Cuando caminas por el fondo del mar, lo único que queda es subir. Claro. Pero andas ahorita haciendo gira. Sí. Vas a presentarte próximamente en Jalapa. En Jalapa, estamos en Jalapa el 15 de noviembre, estoy el 29 de noviembre estoy te he dicho, para lo que te comenté, voy a ir a Villahermosa a festejar mi primera presentación hace 40 años. Te dice fácil, pues yo me voy y me asusta. No, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y luego vuelves a la Maraca. Y volvemos a la Maraca, maravillosamente. Es un sitio que yo defiendo y siempre hablo bien porque la pasamos muy bien ahí, el público es maravilloso. Y ahí va un público que hace 4 décadas que sigue mi música, eso es hermoso. Y eso me pasa en muchos lugares. Acabamos de estar en un centro de convenciones ahí en San Cristóbal de las Casas, un lugar mágico que yo no visitaba hace mucho tiempo. Y si hubieras visto en la primera fila niños de 9, 10, 11 años ahí cantando canciones, pero no canciones, las canciones de amor, cantando Viento del Sur, cantando América. Yo de pronto entraba, soy esa estrella que viajando en el tiempo. Y dice, ¿cómo este niño sabe esa letra? O sea, y tú dices, ahí hay una labor hermosísima de gente que a lo mejor iba a la prepa o estaba en el colegio y le gustó lo tuyo, siguió, cosa que yo también hago. Yo soy fan de gente y lo sigo. Y no me importa el tiempo, cómo les transcurre el tiempo, no. Sí, a algunos les transcurre con mucha dignidad, pero aunque no fuera así, los sigo. Y los sigo porque son valiosos para la historia de mi vida también. Y me asombró ver el fervor del público, ¿no? Muy rico, muy rico. Quiere decir que lo único que saco de conclusión no es la vanidad de decir, wow, qué chingón que soy, ¿no? No. Uh-huh. He hecho bien la tarea y debo de seguir haciéndola, porque esa gente sigue viva y sigue queriendo que tú le sigas ofreciendo cosas. Por eso que vienen temas inéditos ahora. Claro. Hablamos de rock en tu idioma y yo te preguntaba si tú habías sido parte de este movimiento que fue grande en México. Y sin ningún tipo de dejo de vanidades, no me gustan, te diría que yo fui una de las semillas de ese movimiento. Ajá. Ojo, habiendo raíces ya de ese movimiento, como te comenté hace rato, de todo un grupo de grandes talentos que no podían salir a la intemperie, a la luz pública, a los grandes sitios de exposición. Llámese la gran televisora o llámese las grandes cadenas de radio. Cuando se sucede esta presentación y armamos precisamente con Luis la idea de empecemos a convocar gente y empezó a llegar gente de varios lados. 2 años y medio después, y ahí Luis lo aprovechó porque justo le dieron la concesión para hacer el Festival Acapulco, dijo, vamos a empezar a presentar gente, y los invitamos y compartíamos escenario. Y había una presencia de artistas gigantes de rock oriented. Y digo rock oriented porque ¿cómo catalogarías a La Unión, o cómo catalogarías a Alaska, o el mismo Miguel Ríos, o de pronto a mí, o a los grupos como El Tri, como Botellita, esa gente que ya empezaron a presentarse. Claro, había un escenario alterno a lo que pasaba en Exactamente, y ellos de pronto entran en los grandes escenarios también. Y una compañía que te dije hace rato que tenía guardados 50 productos, casualmente eran un número clavado. Y el que dirigía, me acuerdo mucho el nombre, Luis Méndez, que después fue inclusive Luis Méndez, claro. Fue manager de Mijares después, que se fue de la BNG. Sí. Que aprovechó la instancia de decir, diablos,
Entró Brizuela, entraron varios y ahora están trayendo gente. A ver, Luis, ¿qué hacemos? Y, no sé, pues mándame artistas. Empieza a gestionar como compañía, que los de tu compañía vengan y yo los metemos en el Festival de Acapulco y los metemos en eventos públicos. Y él empezó a sacar los productos al mercado. Y eso creó más de una década prácticamente Totalmente. de rock presente en México. Cualquiera que fuera la tendencia rockera que traían, dentro del mismo género, venían de todas partes. Claro. De todas partes. Y siguen presentándose. Hace poquito Cecilia Toussaint hablaba con ella y de que se siguen presentando con Caifanes, en un homenaje o en un recuerdo a lo que fue Rock en tu idioma. Bueno, lo que fue muy chistoso, porque yo en la Maraca precisamente descubrí a las insólitas imágenes. Y los invité cuando me dejó Kerigma, porque se fueron a Japón. Dije, nos tenemos que ir. Nos premió la Yamaha, ok. Y armé la banda con los tres. Los descubrí en la Maraca, los vi y dije, le entran, hay que ensayar, hay que tocar como tocaron esos músicos de Nueva York. Ajá. Y lo hicieron. Y nos presentamos en un montón de foros y en un momento dado me tocó rearmar y me quedé con Markovich. Como un tiempo muy largo, sí, hasta que ellos lo vuelven, precisamente estando yo en el bote, viene a verme Alejandro, traemos una gira gigante por toda América. Ajá. Y me dice, Leonero, ¿qué pasó? Yo, me preguntan a mí, yo pregunto lo mismo, no sé lo que pasó, no sé por qué estoy acá. Y encima me mandan a la Arca de Noé, que me tengo que hacer amigo de todos los animales del bosque, man, pero un infierno eso adentro. ¿Y cuándo sales? ¿Sabes lo primero que me dijeron aquí, la primera noche? Aquí sabes cuándo entras, pero no sabes cuándo sales. Así que quítate el reloj, brother. Aquí el reloj no funciona, ¿ok? Porque los muchachos me llamaron. Yo le dije, no, estoy con Laureano. Estamos de gira, una gira grande, aquí, Centroamérica, suave. Pero bueno, analízalo y a ver qué te dice. Pero PMG nos invita a que armemos la banda y tú tienes el nombre. Entonces le dije, Alejandro, las cosas pasan porque tienen que pasar. Nada es casual. Y a lo mejor este es tu tiempo de convertirte de un simple músico a artista, dijo. Adelante, go ahead. Le di un abrazo y digo, suerte. Dice, ahí empezaron los Caifanes. Qué maravilla. Como tales, ¿no? Bueno, pero pasando eso, y firmaron con BMG. Y fueron, por supuesto, parte de Rock en tu idioma. Rock en tu idioma fue la refresquera unida a BMG y empezaron a hacer caravanas. Como también sucedió 10 años después, las famosas caravanas de los gruperos. Claro. Que eso hizo que se empoderara el concepto grupero tan fuerte en el país. Porque ya no ibas a ver un artista grupero, no. Eran 12 artistas en una noche y 60, 70, 80 mil personas viendo, ¿no? Entonces a ver, vamos yo empiezo a producir discos, obviamente me sentí traicionado por la compañía que había sido la de mi gran amigo Nacho, que ya no estaba Nacho, y se había quedado esta gente cretina que me vendió. Me voy precisamente firmo con Warner. Y en Warner saco el primer disco después de casi al año y medio de yo salir del problema que se llama Alborada. Que el mismo título y la misma canción habla precisamente de lo único que escribí respecto, y de una manera muy subjetiva, ¿no? De lo que fue este túnel del tiempo. Claro, claro. O sea, qué difícil parecía caminar hacia este día que pensaba que no llegaría más. Hoy el alma va desnuda, más liviana ya sin dudas, y mis pasos son 2 ríos hacia el mar. No me importa lo que cuesta mantenerme en la cubierta de este barco que amenaza naufragar. En mi rostro no hay penumbras, tengo un faro que me alumbra y un San Judas apretado al corazón. No me quejo ni reniego de que solo por dinero se quisiera maniatar la libertad. En mi rostro no hay penumbras. Bueno, ya no me acuerdo, pero dice, voy a romper las cadenas, vuelvo a volar otra vez. Dame tu mano, compañera, que la alborada de un nuevo mañana ya está por llegar. ¡Wow! Un temazo, porque además no tiene una estructura de una típica canción de radio. Es una obra. Yo catalogo ciertas cosas que hacen muchos compositores y autores como canciones, que son canciones, y otras que son obras. Claro. O sea, el Submarino Amarillo es una obra. Y esta es una canción. Claro. ¿No? Cada uno en su cuadratura, ¿no? Laureano, ¿qué vamos a ver en la Maraca? ¿De qué está compuesto este show que
me supongo que lo vas, le vamos moldeando, le vamos haciendo Exacto. cosas. De hecho, vamos cambiando inclusive las presentaciones. Hacemos todo una especie... tú no llegaste a ver el show últimamente, ¿no? No. Bueno, hacemos una especie de visual sobre esta onda casi apocalíptica que yo dibujé desde el inicio. Ajá. Y de cómo todo va cayendo a lo contemporáneo, a donde de pronto uno arranca con un tema como que es un himno, es una obra para mí también, no es una canción, América, ¿no? Que habla, que curiosamente cuando yo quiero hacer esa versión al español, le pido los permisos a la corporación de Diamond y me mandan una carta lindísima donde me dicen, muéstrenos la idea que usted tiene. Y yo ya me había aventado a grabar a los tracks en Los Ángeles, aparte de carísimos, súper bien grabados con orquesta gigante, ¿no? Y le mando la letra de la América que yo conozco, no la de Neil Diamond. Neil Diamond escribió América cuando hizo la película de Singer. Ajá. Es el judío soñador que va con su guitarra y sus sueños a Nueva York a triunfar. Okay. No, esta era la América que yo conozco. La de la ilusión, la del hambre, la de los niños, la de las guerras, en fin, la de la esperanza, ¿no? Y les encantó la versión. Y de hecho me contestan diciéndome, le sugerimos, para que no se mezclen, como es un solo nombre propio, que no se mezclen las regalías de Mr. Diamond con las suyas, señor Brizuela. Entonces, agréguele como una especie de apelativo más al nombre. Esto es América. Y fue muy acertada la opinión de los de la editora original. Porque esa es la América que yo conozco, ¿no? Y lo mismo me pasó con el tema de Starting Over. O con el que te conté, de Muchachita, que la Bárbara Orbison me mandó una carta hermosa agradeciéndome que por segunda vez se había reeditado Muchachita. Justo antes de la película, pasó la película y después de la película la volvieron a sacar a la compañía. Fue muy chistoso eso, porque 2 veces entró a los primeros puestos. Y nada, a partir de ahí seguí grabando cosas cuando me cambié de compañía. Dejé de grabar más de 10 años. Sí. Discos de estudio. ¿Por qué? Porque vino todo este advenimiento de cambios tecnológicos que de verdad despistan a los artistas. Claro. El último contrato lo había firmado yo con Polygram. Y Polygram me firma como una prioridad 1 en Miami y resulta que hacemos un disco maravilloso que está inédito porque hoy pertenece al catálogo de Universal. Mira qué cosa curiosa. Entre las compañías... Claro, Polygram se convierte se comen como Pac-Man las compañías. Renunciaron más de 1.000 artistas en el mundo de Polygram porque no quisieron pasar a ser artistas del catálogo firmado de Universal, porque primero siempre iban a estar los primeros puestos iban a estar ocupando los artistas naturales de Universal. Claro. Entonces hablo con el presidente cuando estaba justo por empezar la promoción del primer sencillo de un disco hermoso que se llama Estaciones. Para mí la vida es eso, la consecuencia de diferentes estaciones, con sus diferentes temperaturas y sus diferentes resultados, ¿no? Y los temas que hay ahí son hermosos. Y total, de hecho hay un tema que yo lo quiero regrabar porque dice Ángel del Pasado, se llama. Que dice, no me importa que me digan Ángel del Pasado. Yo de todas maneras llevo en un ala el recuerdo de los hermanos que lucharon por cambiar la historia. Claro. Y habla de cómo puede ser que esté todo patas arriba, que es más pobre aquel que trabaja todo el día que el político del barrio, que una vez que el origen ya no pasa por la villa, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que desde afuera se nos diga cuánto hay que comer, cuánto apretamos la barriga? El tema es, ¿cómo puede ser que duerman tan tranquilos siendo tamaña porquería? Condenados por el pueblo, por los chicos de la calle, por los vivos, por los muertos. Estoy hablando de los que digitan nuestra vida, viejo. Wow. Entonces, no, hay cosas muy interesantes. Y hay unas canciones de amor impresionantes, una power ballad. Oye, y finalmente grabas, acabas de grabar un tema con Alex Lora. Ok, ahí vamos. Vuelvo a grabar. Ahora entiendo que uno no está para criticar el tamaño de la tormenta, sino saber cómo vas a navegar en ella.
Qué bueno está eso. Sí. Qué bueno está eso. De tormenta me voy. No, no te vayas. Córtala, man, pero pon toda tu sabiduría de navegante. Ajá. Si la vida es eso, es surfear. O sea, hay veces que te toca la parte baja de la ola y hay veces que te toca la cúspide, pero hay gente que se queda con la sensación de la cúspide y sabe los porrazos que se dan porque no conciben otra cosa. Entonces ahí se quedan, ¿no? Entonces cuando tú vas de arriba para abajo y sabes que ese es el flujo de la vida, bueno, ahí venga. ¿Y cómo llega Alex Lora cómo se graba esto? Primero elijo 5 temas para hacer un remake. Ajá. Entra Quiero escaparme de ti, entra Amándote, entra América, entra Enamorándonos y ¿cuál otro entra? Bueno, ya me voy a acordar de los famosos que quiero llevarles al público nuevo y a los que ya los tuvieron en sus discos y los coleccionaron. Ajá. Con una versión completamente renovada. Contigo sin ti, ¿no? Ese viene después. ¿Sí? Ese viene para el próximo álbum. Ese es uno de mis favoritos. Vienen varios muy discos que los tengo guardados para el álbum que viene. De hecho, no puse Sueños Compartidos, no lo hice. Que después hablaríamos de Sueños Compartidos, porque es un fenómeno que no lo entendí mucho tiempo, pero lo entiendo. Ajá. Y después armé 5 temas inéditos, entre los cuales está Espíritu Profundo, que es el que le da el título al álbum. Que es un tema... Yo nunca me hice una letra tan espiritualista. Creo que responde un poco a este momento de mi vida, ¿no? Uh-huh. A donde el origen, no te voy a decir la letra, pero en el principio de la canción, yo estoy respondiendo en esa canción simplemente al llamado que me viene desde el Jordán, sin caer en ninguna vestimenta religiosa. Porque al cabo el mensaje es el mismo en todas las religiones. Despojémonos un poco de esas de esas armaduras religiosas y vayamos a lo que naturalmente tenemos como seres humanos. Ese power, esa capacidad, esa concepción de producir fe, fuerza interior y de ser seres creyentes. Uh-huh. No importa la vestimenta que te pongas. Si eres musulmán, si eres hebreo, si eres católico, no importa. Al cabo, todos vienen desde el mensaje del Jordán. ¿Ok? Y ahí hago el desarrollo de esa canción que de verdad es un llamado a la atención espiritual misma nuestra, ¿no? Hay otro tema que es un tema lindísimo, inédito, a donde yo abordo algo que siempre tuve curiosidad, porque miro todo lo que he escrito a lo largo del tiempo, inclusive cuando le hacía canciones a las mujeres, como Anita Nazario, como Nidia Caro, y digo, siempre es a que no le cuentas, y yo soy tu amante, la prohibida, pero estoy diciendo el final de la historia. No, las canciones de amor nunca dicen el final de la historia. O nunca te dan la respuesta. ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me fui? ¿Por qué me dejaste de amar? ¿Por qué me tengo que alejar? Y en realidad los porqués nunca están contestados. Y te hago la pregunta a ti. Todos tenemos sueños que alguna vez se han ido rompiendo. ¿Y qué pasó con ellos? Porque pasan meses, años, y te das cuenta que te quieres acordar a veces de las caras y las tienes desdibujadas. Y es como que el mismo sentido de autoprotección tuyo espiritual hace que difuminemos esto, porque si no, no te dejas vivir. No puedes vivir cargando esa mochila, sobre todo cuando te despojaste de ella. Y yo hice una canción aquí que se llama ¿Dónde van los sueños rotos? Y claro, el estribillo es repetitivo. Dice, ¿dónde van los sueños rotos cuando se rompen como espejos grises que ya no reflejan esos momentos tan felices? Uh-huh. ¿No? Y al final, un coro, y yo le replico con un fraseo al coro, me da la respuesta. ¿Dónde van? Sí, yo sé que en un rincón del alma hay sombras peregrinas, solas y tan calladas, como sueños olvidadas. Y sé que en un rincón del tiempo también. Las ilusiones postergadas se yerguen nuevas, y ¿sabes qué pasa? Son los sueños del mañana. O sea que toda esa semilla que alguna vez pudo florecer y no floreció y se rompió y quedó en el olvido, no quedó en el olvido, está ahí para ser el brote del mañana tuyo y para que tú sigas viviendo. Eso es la existencia en sí, la existencia en movimiento. Pues qué bueno que... Y después viene el blues. Ajá. Se arma el blues y le marco a Alex y le digo, oye, ya tengo el blues que te dije alguna vez. No me leas, maestro. Digo, sí,
¿qué hago? Y mándamelo. Me dice, ok, te lo mando. Yo estaba en Buenos Aires grabando. Después de 40 años volví a grabar en Buenos Aires. Porque mucho más. Hace 45 años que ya yo empecé a grabar en Nueva York, 46 años. Y volví a grabar allá en un estudio maravilloso. No sé si saben de artistas de Argentina, pero hubo un grupo que se llama La Torre, que fue un grupo de heavy metal. Sí. Y el Flaco Mediavilla, que es mi amigo, es el dueño del estudio Media Sound. Un estudio precioso. Y la mujer es una de las, yo diría que la mejor voz que tiene Argentina femenina ahora, que la acaban de usar un poco como pedestal para ver si pueden meter a Mijares allá, porque le hicieron grabar un... mira. Y yo grabé un dueto con ella hace mucho tiempo, que se llamó No Somos Más Que Eso, una canción hermosísima. Muy amiga mía, Patricia. Hemos pasado Navidad de señora. Patricia Sosa. Claro. Guapa y con un blusera. Y de hecho, el flaco estaba enojado porque me decía, firmé con la Sony y me están obligando a sacar Patricia Sosa. Y la verdad tengo y me muestra lo que tenía sola Patricia para sacar. ¡Wow! Unos blues. Ok, pero le hicieron grabar y está bien. Son esas movidas comerciales. Sí. Me meto al estudio, grabo el track y me dice, te lo mando, Alex. Él estaba de gira, justo me dice, voy a estar 3 días en Chinganolandia, o no sé cómo me dicen. Chingolandia, me dice. Chilangolandia, eso. Y aprovecha esos 3 días para mandarme, porque yo tenga el track, y yo te lo grabo. Okay. Se lo mando, mando una base cantada por mí, le faltaban cosas, y eso estaba muy rica el track. Le mando la letra por aparte y digo, le mando un mensaje, mi querido Alex, haz lo que quieras. Cántalo como se te dé la gana y devuélvenlo. Nosotros aquí nos arreglamos. Ahí tienes una versioncita provisoria, me decía mi voz final, así que ni le hagas dueto ni nada, yo me encargo. Ok. A los 2 días, un correo, el WeTransfer y encima el video de él grabando en el estudio. ¡Wow! Chistosísimo el video. Y después me dice, ¿qué pasó, mi maestro? Me dice, siempre así, su ronca voz. Me dice, ahí te mandé el track, man. Me encantó la rola, cabrón. Ok, qué bueno. Mira, yo te la grité toda. Me hace acordar cuando mi querido enano, el maestro Manzanero, me hizo grabar un bolero con él. Y yo le dije, yo se la voy a gritar, yo no se la voy a cantar, maestro. Y bueno, ¿y tú qué crees que hago? Yo también las grito. Así que bueno, espero que te guste y toma lo que quieras de lo que te grabé. Y lo que no quieras, tíralo a la chica. Bueno, ok. Agarro y el ingeniero, que era un ingeniero ya un tipo grande, que trabajó con Marc Anthony, que tiene Grammy, creo, con J-Lo y eso. Y estaba ahí y me dice, oye, y esta voz, man, me dice, porque difiere mucho de la tuya. Tú estás preocupado por la nota, por afinar. Él afina, pero digo, él gruñe las canciones, tranquilo, él tiene su rollo. Y justo sale el Mediavilla, el amigo mío, el dueño del estudio. Me dice, a ver, pichón, me dice, un grandote el tipo. ¿Sabes quién es este tipo? Este es el Mick Jagger de México, viejo. Él es así, canta así desde que lo conozco. Yo me encontré con él y cuando vivimos con La Torre en Madrid. Él estaba con una gira en Madrid con el Tri hace ya 30 años. Es la historia que tiene el Alex, ¿no? Total, dijo, wow. Entonces trabajamos el track, ya lo terminamos, lo mezclamos, lo masterizamos y bueno, y el resultado está aquí. Creo que nos quedó, como dicen acá, chingón. Sí. A mí me gusta mucho porque es un buen tema. Hay mucha alma, ¿no? En lo que... Oye, ¿y con quién más te gustaría hacer duetos? Yo traía el proyecto de hacer América con el señor Diamond. Ya me había entendido todo el camino y está pendiente porque él no se retiró de la cantada, él se retiró de la actuación en vivo. Y él sabe que yo vendí muchos discos de su obra en el disco de Viajero del Tiempo, donde grabé con una sinfónica en Los Ángeles, ¿no? El tema de él. Y bueno, cayó ahora en el último año y medio muy mal con el tema del Parkinson. Una pena, porque es uno de los grandes creadores, de los que más admiré, porque la fusión que hizo entre la música country, esa bandota que él usaba y el rock, ha sido preciosa. Es uno de los de la cultura rock. Esto lo discutí con mucha gente que
se pega a la idea del rock and roll, ¿no? Ujú. Bueno, espérate, el rock ya es una cultura, es una manera de vivir, es una manera de pensar, es libertad total de pensamiento y de expresión, mijo. Entonces, aquí no hay tal cosa como que tú eres más rockero que yo. No, la palabra rockero me iba a decir una mala palabra. Sí, dila. No pasa nada. Me caga la palabra rockero porque hay gente que se disfraza del rock and roll. Aquí no hay que disfrazarse. Si esto fuera así, ¿dónde dejamos Roxy Music? Que es una joya del romantic rock inglés. Ajá. ¡Wow! ¿Dónde los dejamos? ¿Qué son? ¿Del mundo qué? ¿Del mundo poperito? No, es una maravilla. Por mencionarte algo, el mismo Phil Collins, qué sé yo, el mismo Sting, que hace algo alternativo, que de pronto canta cosas con un árabe. Entonces, a ver, es muy notorio cuando uno está dentro de esta cultura o cuando no lo estás. Hay muchos que se disfrazan de esto, pero bueno. Y se puede ser finoli dentro del mundo del rock, no hay que ser un lastrado, ¿no? Ni un drogadicto, no. Eso de sexo, droga y rock and roll pasó hace mucho tiempo. Claro. Mucho tiempo. Sí, eso es cierto. Hay más sexo, droga y rock and roll entre los políticos que en el rock and roll, cabrón. De pronto, cuando hablamos de rock and roll, ya creemos que es Kiss, que están pintados, pero no, hay otro tipo de rock que de pronto te hace descubrir. Estuvo el metal, pero pesado, el death metal. Tú dices, wow. Bueno, aquí tengo a mi amigo, él anduvo por todo ese rollo. Me dice, yo era fanático del death metal. Con el solo apelativo, yo no compré un disco de eso. Sí, compré Metallica y adoro Metallica. Pero ha sido como el límite exacto. Que si uno le gusta de meter una sinfónica y te das cuenta de lo valioso que eran las obras de Metallica, ¿no? Claro. Pero bueno, hay de todo. Hay de todo. Pero bueno, hay mucho disfrazado también. Claro que sí. Pues no me quiero ir, la verdad es que no me quiero ir, pero porque es tan agradable conocer todo lo que hemos hablado, hemos recorrido en este tiempo. Sí. Y la verdad es que descubrir o seguir descubriendo a Laureano Brizuela desde hace 30 años para acá, pues sería maravilloso seguir platicando, pero sí me gustaría cerrar como contigo y que me digas qué viene para ti. O sea, has vivido todo y de todo, de muchísimas cosas, pero te plantas y dices, bueno, ¿hacia dónde voy? ¿Qué quiero? Trata de ponerte dos cosas que te quiero comentar. Primero, el valor que yo le doy a esta tierra, porque la convertí por voluntad. Y más allá de todo lo que me hubiera pasado aquí, es mi patria musical. Aquí pude desarrollar precisamente lo que yo quería hacer. Creo que lo que presenté estuvo hecho con toda la dignidad del mundo, grabado en los mejores estudios, con los mejores músicos del mundo y procurando que mis canciones tuvieran toda la estética y el mensaje apropiado posible, ¿no? De hecho, al mismo tiempo que me pegan el golpe más duro de mi vida, me citan en el Senado en el año 2015 y me otorgan el doctor honoris causa, que eso no puede decir cualquiera, y creo que es el homenaje más grande a ti como persona cívica del mundo que te puede dar un país. Y me lo dio México, no me lo dio Argentina todavía. En mi provincia sí me acaban de dar una mención honorífica del personaje más ilustre del internacional, pero aquí en México me dio el doctor honoris causa. Qué curioso, ¿no? Donde te pegan una paliza, de pronto te premian como con el mejor premio que le pueden dar a un ciudadano. Por otro lado, me preguntas qué me queda. Me queda todo. Recién estoy empezando a entender todo. Recién estoy empezando a entender que esto, más allá de toda esta lucha diaria yo ya perdí esa visión del temita comercial, de ver con quién compito. Yo no compito con nadie. Me doy cuenta que a lo largo de la vida que la más grande competencia que he tenido ha sido conmigo mismo, siempre. Y en la medida que yo me siga ganando a mí mismo, me siento con las energías como para seguir produciendo cosas y dárselas a un público precioso que desde sus épocas adolescentes, muchos de ellos, están hoy presentes en muchos de mis conciertos y valoran lo que yo hago. Entonces, ¿cómo no vas a seguir abrazándolos? Y la única manera que tengo de abrazarlos es a través de la música y dándoles música digna, que sepan que soy un respetuoso del idioma, que voy a procurar darles ideas buenas, no quedarme en el chingui chingui ni darle historias fatuas ni banales que a mí no me llenen,
Mientras me llenen a mí, sé que le va a llenar a mi gente. Y esto viene a colación de algo que me he preguntado muchas veces, y a lo mejor es para un cierre y es para darles un abrazo a todos que nos han aguantado este tiempo. Me han preguntado muchas veces cómo me definiría yo. Hasta hace muy poco no me supe definir, hasta que encontré que hay una manera de por lo menos de explicarte a ti mismo quién eres, ¿no? Todos hemos, tú en tu profesión, los amigos que nos acompañan, cada uno en la suya, siempre han tenido un referente en su labor. Alguien a quien copiar, imitar, de quien aprender más bien en todo caso, para lograr personalidad, ¿no? Y hay una frase que yo escribí precisamente hace no mucho tiempo, creo que en el último disco antes de tomarme ese break, que decía: busqué como quien ser en todos y me quedé así como soy, como ninguno. Híjole, qué maravilla. Pues Gracias a ti. Muchísimas gracias, Laureano. De veras aprecio mucho todo este tiempo que nos dedicaste. Gracias por el tiempo, de verdad. No, al contrario. Muchísimas gracias. Esto es Zona Mediática Plus y los esperamos en la próxima gran historia de los grandes. Muchas gracias. Zona Mediática Plus, el chisme con clase y sin censura. Sarcasmo, verdades y show, lo que nada.